Muchísimas gracias. Muchas gracias a Race y Equality por invitarme a conversar con ustedes sobre este tema. Em, yo tal vez voy a empezar por am, una reflexión. Ahora que Tom estaba recordando cuando empecé a dar clases a mis 15 años, hace 20 tenía 20, ok. Eh, en el año 2000, un grupo de think tanks en Washington se alarmó por una situación que estaba ocurriendo eh, con algunas IFIs. Y tenía que ver con la forma, la discrecionalidad y el abuso de autoridad de funcionarios de estas organizaciones sobre temas eh, que eran tabú, como era la explotación sexual de funcionarios, no el acoso sexual, eso le queda a Rodrigo Chávez en Costa Rica. Eh, pero otros aspectos, eh, explotación laboral a trabajadores domésticos, etcétera. Y una de las organizaciones de las que nosotros conformábamos como una especie de consorcio, Interaction, promovió construir una especie de monitoreo del cumplimiento de las obligaciones de las instituciones financieras internacionales, porque realmente hay poco cumplimiento. Lamentablemente el debate desapareció en parte porque en Washington los temas sexys duran muy poco y viene algo más que lo sustituye. Sin embargo, 24 años más tarde o 25 años más tarde, nos encontramos en una situación crítica en el contexto global. Y es que el número de democracias que existe en el mundo ha venido disminuyendo, el número de dictaduras con las que nos encontramos ha crecido sustancialmente. Hay 54 dictaduras, pero 30 de ellas, Nicaragua incluida, son responsables del 40% de la migración mundial. Tienen una cosa en común, una fuerte dependencia de China. Y aquí no quiero hacer ningún juicio de valor sobre China, pero es un dato. Número dos, una fuerte dependencia de las instituciones financieras internacionales, no de la cooperación externa para el desarrollo. Vean qué interesante. Todos son países que exhiben altos niveles de violaciones a los derechos humanos, etcétera. Y Nicaragua se ubica justo en un textbook case sobre el nivel de utilización de los fondos de endeudamiento para sostener un régimen, una concentración de poder que tiene unas características básicamente de transgresión de la democracia. ¿Qué es lo que está pasando? En este momento, ustedes conocen muy bien la situación de Nicaragua, no voy a abordar, pero la realidad es que todo en la política nada es estático, las cosas son dinámicas. Lo que es hoy Nicaragua no es lo que era en abril ni lo que era hace 6 años. Ahora ya hay una consolidación de un régimen en donde la normalidad de un Estado autoritario la respira la gente como una cotidianidad de vivir en un estado policial, en donde hay un crecimiento económico gracias a las remesas, como decía Tom, eh, por un lado las remesas y por otro lado el gasto del Estado. En Nicaragua, tres actividades económicas, las exportaciones, las remesas y el gasto del Estado representan el 92% del ingreso nacional. Es decir, ¿a dónde está la inversión privada? No hay. No hay porque no hay seguridad jurídica. Ahora, el gasto del Estado típicamente es un 15% del PIB en una democracia en general. En Nicaragua es 22%, muy parecido a lo que es en El Salvador, que va básicamente por el mismo camino de Nicaragua. ¿Qué es lo interesante de esto? Que ese gasto público, especialmente la inversión pública, se está financiando fundamentalmente con el ahorro que les ha permitido la recaudación de impuestos por las remesas para dedicarse a invertir, a aumentar la inversión pública y el endeudamiento externo.
Ese endeudamiento externo es funcional a una estrategia bastante diseñada, bien diseñada por parte del régimen que se llama captura de Estado. Y es un término que yo uso porque fundamentalmente viene del Fondo Monetario Internacional. Y el informe de Marcelo pues coincide en estos elementos de cómo los mismos marcos de, de política y de teoría sobre el cumplimiento están estructurados por las instituciones mismas. Y en el caso del Fondo Monetario tiene un concepto de captura de Estado que se refleja fundamentalmente en cómo un clan o una familia o una clase económica se apropia del Estado para enriquecimiento de ellos. ¿Cómo funciona en Nicaragua? Funciona fundamentalmente a través de la extorsión tributaria, a través de la discrecionalidad de ese clan en el uso de la administración pública y el uso de endeudamiento para inversión en áreas estratégicas de conveniencia para ellos. Esas áreas de conveniencia son la construcción, que se hacen a través de contratos administrados por el ejército y militares retirados, que se encargan básicamente de ejecutar contratos con empresas amigas del régimen. Entonces, la captura de Estado se respira en Nicaragua. Esa normalidad es un producto tanto de la explotación, de la captura de Estado y por otro lado de la expulsión de la que son sujetos los nicaragüenses. Entonces, los datos, nosotros sacamos un informe en mayo sobre la, la relación entre cómo no hay correspondencia entre los retos de desarrollo en Nicaragua y la inversión pública del Estado de Nicaragua. Aparte del hecho de que la ayuda externa a Nicaragua en estos momentos es menos de 3 millones de dólares, porque la han cerrado completamente, han eliminado el pluralismo, etcétera. Pero lo interesante de todo esto, aparte de la denuncia que mis colegas ya la han planteado, es que en todos estos países, las instituciones financieras internacionales han jugado un rol en legitimar y consolidar el Estado autoritario. Y Nicaragua es un caso, no adquieren préstamos, no hay escrutinio, no hay cumplimiento con las cláusulas contractuales. Un préstamo de El Salvador, por ejemplo, la policía dice que tiene que respetar los derechos humanos, en donde hay estado de excepción. En Nicaragua, el Fondo Climático es un caso, pero bueno, todas las cláusulas contractuales tienen elementos sobre desarrollo sostenible, sobre inclusión social, sobre respeto a los pueblos indígenas. Es decir, es una vergüenza. ¿Pero de quién? Ya en Nicaragua ya lo sabemos que lo es, pero las instituciones financieras que participan en eso se convierten en cómplices. Entonces, ¿qué es lo que se necesita hacer frente a esta realidad? Primero, yo creo que desde el lado de los think tanks, desde nuestro lado de la sociedad civil, necesitamos trabajar en la construcción de códigos de conducta sobre el cumplimiento de las IFIs en temas relacionados con financiamiento a estados democráticos y no democráticos. Segundo, acompañado con esos códigos de conducta, es realizar realmente un escrutinio mediante un monitoreo bien calificado que te permita medir el nivel de cumplimiento de esos préstamos, porque es cierto, hay dictaduras que saben manejar el cumplimiento y hay dictaduras que también saben cómo engañar al donante. Te puedo dar un ejemplo. Un organismo que es parte de Naciones Unidas, que tiene un fondo de 200 millones de dólares, financia a países como Cuba, El Salvador, Nicaragua, y en temas de desarrollo rural. Y ellos pasan con flying colors. ¿Y cómo es posible que pasa eso? Bueno, porque hay una codependencia entre el encargado del programa y el país de que vamos a poner los números bonitos. Entonces, el monitoreo es fundamentalmente importante. Y en tercer lugar, crear una especie de un ranking de cumplimiento, porque el tema reputacional es importante. En Naciones Unidas, el rol del Global Compact, por ejemplo,
y el rol de monitorear las empresas en responsabilidad social corporativa ha sido importante al medirlas. Entonces hay que crear un ranking. Y en cuarto lugar, eh, sí, ejecutar la denuncia o el otro lado, es decir, el aplauso. Cuando un organismo financiero realmente está diciendo, aquí la captura de Estado no es permisible. ¿Por qué, por ejemplo, el Fondo Monetario ha sido más crítico de Sudáfrica sobre la captura de Estado y se hace el loco con Nicaragua? Esas inconsistencias son inaceptables. Entonces, yo creo que esos son los elementos importantes, entre otras cosas que hay que considerar. Y en el caso de Nicaragua, es de fundamental importancia porque en este momento esta dictadura va 10 pasos adelante de los grupos cívicos democráticos de la comunidad internacional. Ya se han endeudado en cuestión de 9 meses en $650 millones con China, porque ya saben que el BCE no les va a seguir dando plata. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Ahora, el problema es que se endeudan, pero la amortización de la deuda en este momento va al BCE. Y si el BCE te va a dejar de prestar, vos vas a seguir sacando plata para pagar $600 millones de amortización de deuda. Estás prestando 500, pero ahora esos 500 van a venir de China. Y China te está pidiendo una serie de cláusulas contractuales que exigen un pago más rápido. ¿Cómo vas a hacer eso? Vas a tener que explotar a más nicas, expulsarlo para que manden remesa. Entonces, es un elemento complejo, pero también políticamente importante el que se monitoree muy de cerca toda esta realidad del financiamiento internacional y cómo países como Nicaragua están tratando de evadir el sistema eh, con diferentes métodos. Al final, Nicaragua volverá a ser una democracia, pero le han pasado al pueblo un endeudamiento que ahora es de prácticamente el 90% del ingreso nacional del país. Y solamente en los últimos 5 años se han endeudado en $4.000 millones. Entonces es moral y políticamente indefendible. Por eso estos elementos son